Hola chicos, buenas tardes. Vamos a revisar nuestra sesión número 7 de la asignatura Psicología del Adulto. Muy bien, hoy vamos a tener la última sesión relacionada con la unidad número 1, ya que en la siguiente vamos a iniciar con la segunda unidad que corresponde a la vejez. Muy bien, pues hoy vamos a ver el tema de la crisis de la adultez. En sesiones anteriores hemos estado revisando los aspectos generales y específicos de esta etapa del desarrollo humano. Y ya para ir cerrando esta parte, pues vamos a ver las crisis que acontecen dentro de el final de esta etapa. Al final y a la mitad del proceso también, porque vamos a hablar también de las crisis de la mediana edad. Bien, nos dice que es un proceso de evaluación y redefinición de la vida. Según Erik Erikson, cada etapa del desarrollo enfrenta una crisis psicosocial específica. La crisis de la adultez podría vincularse a esta etapa, a la etapa de generalidad versus estancamiento, que es lo que veíamos la semana pasada, donde la persona evalúa si contribuye de manera significativa a la comunidad y a la vida de los demás. Esto lo revisábamos con anterioridad y justo veíamos que es una de las crisis que pues describe Erik Erikson. Manifestaciones típicas nos habla de sentimientos de inseguridad e insatisfacción, ansiedad frente al futuro e inquietud por la dirección de la vida, necesidad de cambios, hábitos, carrera, prioridades o entornos sociales, estado de ánimo cambiantes que van de la nostalgia a la esperanza. Bien, aquí nos explican acerca de algunas de las características de estas crisis que enfrentan los adultos. Sobre todo se refieren a, eh, a esta etapa en la que comienzan a analizar su vida hasta ese momento, hablando de la crianza de los hijos, su lugar pues en el mundo en específico y cuál es su papel para el futuro. Entonces, entre muchas de las cosas que suceden en este momento, se habla acerca de, como dice ahí, necesidad de cambiar en hábitos, carrera, prioridades o entorno social. También muchos adultos se acercan en este momento a la etapa de la jubilación, por ejemplo. Entonces suelen suceder estas cuestiones. En específico, hablando de la crisis de la edad media de la vida, nos dice que ronda alrededor de los 40 a los 50 años y es estudiado por los autores como Elliot Jakes, quien acuñó el término que se utiliza para referirse a este acontecimiento, que es la crisis de la mitad de la vida. Se caracteriza por varias cuestiones. La primera de ellas es reflexionar sobre los logros alcanzados versus las aspiraciones no cumplidas. Lo que les decía, analizar como el balance hasta el momento que se tiene con lo vivido. Sentir que el tiempo restante adquiere más relevancia que el tiempo vivido, es decir, que es más importante lo que falta por vivir que lo que han hecho, y considerando que es la etapa como entre los 40 y 50, pues se tiene la noción de la desesperanza, ¿no? Porque pues, lo usual es que la gente viva hasta los 70, 80 años, 90, ¿sí? Es muy elevado el rango. Entonces se tiende a tener estos sentimientos como de que ya está por terminar su tiempo, ¿no? Se reevalúa la carrera, la vida personal y los hábitos como marcado deseo de logro y trascendencia. En esta crisis lo que más prevalece es el sentimiento de si lo que se está haciendo en el presente pues tiene alguna relevancia para el futuro, por así decirlo. Y algunas de las cuestiones que más afectan a esta crisis
en específico es la incidencia de los cambios físicos y la imagen corporal. Nos dice que afectan la percepción de la imagen corporal y la autoestima. Pues como todo, el cuerpo envejece y hay muchos cambios, sobre todo notorios en esta etapa de la vida, y que se habla de una decadencia pues del cuerpo, ¿no? Arrugas, problemas en la salud, dificultad para realizar ciertas actividades que antes resultaban sencillas. Pues este momento empieza pues una progresión en la disminución de estos factores, ¿no? Nos dice que se presenta una progresiva disminución de la fuerza muscular, alteraciones en la piel, redistribución de la masa corporal y cambios hormonales, incluyendo, por ejemplo, la menopausia en las mujeres. Según Paul Bates, creo que así se pronuncia, la psicología del ciclo vital y la psicología del ciclo vital, estos cambios requieren adaptarse para mantener un equilibrio entre ganancias y pérdidas. El impacto en la imagen corporal está relacionado con la autoestima y la identidad personal, especialmente en contextos de la juventud y la vitalidad reciben una alta valoración social. Esto es importante mencionarlo porque antes se pensaba como en la madurez, como en algo esperado, ¿no? Pero hoy en día, debido pues, a los cánones de belleza, a los estereotipos inalcanzables, sobre todo en las mujeres, pues se tiende a pensar, por ejemplo, en la vejez como algo negativo, ¿no? Pueden verlo, por ejemplo, en caso de muchas artistas y celebridades, cómo se esfuerzan por no verse viejas o acabadas, por así decirlo, cuando pues en realidad es parte del ciclo vital y hay mucha, sobre todo en las mujeres que son artistas, hay mucha expectativa sobre que envejezcan lo menos notorio posible, porque pues es lo que les exige la sociedad consumista en la que vivimos, ¿no? Y esto, pues imagínense si llega a afectar a celebridades que pues, tienen la vida resuelta y muchísimo dinero para poder invertir en eso, pues cómo no podría afectar pues a las personas que no necesariamente tienen esos privilegios. Bueno, esto hablando de los cambios físicos y la imagen corporal. Ahora vamos a ver sobre la conciencia del tiempo vivido y el tiempo por vivir, que es algo que mencionábamos hace un momento. Esa experiencia es central en la edad adulta media, donde la persona adquiere la conciencia clara de que la vida no es infinita, influida por conceptos de Erik Erikson y otros teóricos del desarrollo. Esta coincidencia plantea que hay un balance entre los logros alcanzados y los proyectos pendientes, el despertar de una actitud de búsqueda de trascender y significado para la segunda mitad de la vida, fortalecimiento de la espiritualidad, la reflexión, la preparación para adaptarse a la última fase de la vida. Sobre todo que pues las personas, sobre todo quienes tienen hijos o quienes están muy entregados a su profesión, pues no se imaginan otro escenario en el que no puedan seguir haciendo lo mismo. Y hablando de este momento preciso en la vida de los adultos, que son 40 y 50 años, pues como les comentaba, llega un momento en el que pues tienes que dejar de trabajar, porque es tu momento de jubilarte o de dejar de hacerlo, si es que pertenecías como a la clase trabajadora, ¿no? Y de igual manera, en esta etapa, si tuviste hijos como a la edad esperada, por así decirlo, por la sociedad, pues ya tus hijos ya son mayores, ya no viven contigo, entonces esos dos roles que daban sentido a la vida, como es la paternidad y el empleo, por así decirlo, o la necesidad de generar dinero, pues dejan de estar. Entonces, ahora qué sigue en la vida, ¿no? ¿Cuál es la misión que se tiene para los años que quedan? Considerando que son aproximadamente 30, 20 años, 40 para muchos si tienen mucha suerte. Entonces, esto es principalmente lo que se plantea con respecto al tiempo. Ok, algo importante de plantear en estas situaciones es que debido al sistema en el que vivimos también, la gente es desechable. Para un sistema en el que se prioriza la generación de capital, hablando de personas que son activas laboralmente y generan, no tanto para ellos, sino para otras empresas, llega un punto en el que esos objetos
que generan pues dejan de ser útiles y son desechables. Y esto habla de pues el sistema en el que vivimos y cuáles son las crisis que genera también en las personas, que son esos eslabones en cadenas infinitas de personas que contribuyen con su tiempo de vida y que al final pues son seres independientes que tarde o temprano van a tener que pasar por estas situaciones debido a pues su lugar en esta cadena que existe laboral, ¿no? Y algo que también vamos a ver es el proceso del duelo frente a las limitaciones de la propia creatividad. Nos dice que implica aceptar que algunos sueños o aspiraciones no serán alcanzados. Aquí operan conceptos del duelo planteados por Elizabeth Kubler-Ross, adaptados al contexto de la adultez. Es una etapa de negación inicial en las limitaciones, es decir, se niega a las personas pues a aceptar que ya llegó un momento en el que no tienen las mismas habilidades o, o utilidades, por así decirlo, que tenían en el pasado. Hay sentimientos de ira por no haber alcanzado ciertos logros, negociación interna de adaptarse a la realidad presente, tristeza por aceptar que no todas las metas serán alcanzadas. Finalmente hay una aceptación y reorientación de la energía hacia metas alcanzables, significativas y adaptadas al presente. Sobre todo, los adultos que no logran superar esto, como pueden ver ahí en la imagen, usualmente son los hombres, ¿no? Y es más complicado porque el ego, hablando de el ego como en esta connotación de que siempre hay como una presión, hablando del sentido inverso de lo que les comentaba hace un momento, de la presión que hay sobre las mujeres por no envejecer. Para los hombres la presión está en generar, en ser cabezas de familia, todos estos conceptos relacionados con la masculinidad, que para este momento pues van perdiendo pues ese impulso o esa sí, o esa claridad para ellos, ¿no? Ahí vemos a una persona frente a un espejo, pues agarrando un pelo, un cabello, ¿no? Y pues esto habla de pues, la imagen que van percibiendo los hombres conforme más se acercan a la vejez, ¿no? Hay toda una cuestión relacionada con ello. Sobre todo sucede en muchos casos en esta crisis de la mediana edad, que hombres toman decisiones como dejar a sus esposas y encontrar una pareja más joven para empezar otra vez y sentir que pues no están pasando por esa etapa de ya no ser útiles o tener el rol que tenían antes como cabezas de familia, ¿no? Suele pasar mucho, desafortunadamente tanto en hombres como en mujeres, pero más comúnmente en hombres. Y la identificación con los padres que envejecen. Este es otro aspecto importante. Dice, esta experiencia refleja un cambio en los roles familiares, donde las personas adultas empiezan a percibirse como cuidadora de sus propios padres. Otra de las cuestiones que pasan es que si en este punto, los 40 o 50, pues los adultos ya se perciben como personas mayores o cercanas a la vejez, pues en muchos casos sus padres también ya están en una etapa pues más avanzada de esto, es decir, ya comienzan a ser los hijos quienes cuidan a los padres debido a las situaciones en las que se encuentran. Nos habla, dice, influida por conceptos de Johan Eriksson, esta etapa contribuye al crecimiento personal al aceptar la vulnerabilidad humana y la finitud de la vida. Se observa un aumento en la empatía hacia los progenitores y la necesidad de honrar el lazo filial. El hecho de acompañarlos en la vejez brinda al adulto una perspectiva sobre la propia mortalidad y la necesidad de valorar cada momento de la vida. Algo que ayuda igual a superar la crisis de la mediana edad es esta cuestión de reflejar en los padres pues el futuro que esperan pues, a ellos mismos, ¿no? Pues ya hay una cuestión mucho más enfocada en el cuidado hacia los padres, como la valoración del lazo que existe o la relación que existe entre padres e hijos como tal, y cómo esto pues determina el futuro que también a ellos les espera, pues en dado caso que también tengan hijos, por así decirlo.
pues es una cuestión esperada para ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a estar trabajando esta semana? Vamos a realizar el análisis de un video que les voy a compartir en las instrucciones de el Classroom. Les voy a compartir el link para que lo puedan ver. Lo tenía descargado, pero no me dejaba ponerlo en las diapositivas, así que se los voy a poner en las instrucciones. Bien, este video básicamente es una explicación por parte de un médico acerca de la crisis de la mediana edad. Y pues lo relacioné con los conceptos explicados durante esta videoclase. Entonces, la idea es que respondan las preguntas, que son 10, con base en lo que se explicó en clase y con base en lo que explica el médico. Es un cuestionario básicamente, son 10 preguntas, allí están las otras 5 que faltaban. Se realiza de manera individual, hay que añadir las preguntas y las respuestas. Y se añade una portada en el formato institucional, pues como usualmente lo hacen, y hay que responderlo con base en la explicación y el contenido del video. Esa actividad queda para el miércoles 2 de julio, antes de las 11:59. Es una actividad sencilla, nada más si tienen que primero ver esta video lección y casi inmediatamente ver el video para que tengan fresco el contenido. Pueden ir igual tomando apuntes sobre los temas que se tocan para que les resulte más sencillo poder responder las preguntas. Bien, pues eso es todo por mi parte. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Bueno, nos vemos el sábado. Hasta luego.